1 Corintios 9, que es lo que hemos estado estudiando, hay una parte donde Pablo habla de la ofrenda para los ministros. Ahí es donde nos quedamos, la ofrenda para los ministros. Y por ejemplo, en el verso 7 dice: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo, con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Y el tema ya lo habíamos comenzado. Nos regresamos al hecho de el diezmo, porque vimos que había una medida proporcional de lo que tenemos que dar, o de una parte de lo que tenemos que dar, porque hay quien quiere dar menos y hay quien a lo mejor da de manera desordenada o da como quiere, cuando quiere, y por supuesto hay quien no da. Entonces, una primera manera en que Dios nos indica que debemos de dar es el diezmo. Y estuvimos viendo si el diezmo era de la ley. Por supuesto, a muchas personas les va a parecer excesivo. Yo he escuchado críticas: yo no voy a la iglesia porque piden el diezmo. Pues tampoco vive en México porque va a tener que pagar impuestos. Y creo que el ISR es del 10%, ¿no? Más el 16 de IVA, el 15 de ISR. 19 de ISR, 16% de IVA, más el IETU, más los activos, más el de nómina, más el de no sé cuántas cosas, ¿no? Aparte paga las casetas de carretera, aparte paga no sé cuántas cosas, ¿no? Pues si no quiere pagar, no vive en México, ¿no? Y yo no sé por qué no se enoja porque le cobran la entrada en el cine y en el restaurante después de que come. Eso decíamos, ¿no? Y explicábamos que el diezmo no es de la ley. Vimos ejemplos del diezmo antes de la ley, especialmente en Abraham y Melquisedec. Aunque vimos también a Jacob y la trampa de Jacob, ¿no? Que dice: Dios, si me bendices yo te doy, ¿no? Luego vimos el diezmo en la ley y luego después de la ley, especialmente en la carta a los hebreos. Pero el tema de dar es muy largo. Yo creo que todavía tenemos que detenernos en varias cosas, sobre todo porque en general no hemos predicado de eso. Hay iglesias donde el tema principal es dar. Y antes de la ofrenda se hace un lavado de cerebro para que todo el mundo dé lo más que pueda. Nosotros no somos así, ustedes lo saben. Estaba viendo un video, creo que se los comenté, donde llega un apóstol a una iglesia y entonces el pastor dice: el Espíritu me indica que hoy nos vamos a saltar la predicación y vamos a ir directo a la ofrenda. Y el apóstol dice: este pastor sí está ungido. Entonces, de eso se trata. Y como yo les decía, de manera muy abierta en la mañana en la iglesia que visitamos, que hay un canal que se llama Enlace, donde se trata de estafar a la gente. Y lo digo por nombre,
porque es una estafa, no es un canal cristiano. Tristemente muchos cristianos lo ven sin criterio, sin discernimiento, y empiezan a tomar para ellos todo lo que escuchan. Pero por ejemplo, ellos dicen, en este lugar, entiéndase en el escenario donde están grabando, en este lugar está la unción. Y esa unción ha traído palabra profética de que Dios va a dar prosperidad, de que Dios va a dar en abundancia. Así que si usted quiere participar, usted quiere recibir las bendiciones de esa abundancia, pues tiene que ser desde aquí, porque la unción está acá, ¿no? La profecía me la dio el Señor a mí. Eso dicen ellos, ¿no? Usted tiene que hacer pacto con Dios. Y pacto quiere decir que tiene que mandar su ofrenda al canal. Y no cualquier ofrenda, ¿no? Se usan o se malusan algunas frases de la Biblia, una ofrenda remecida, apretada. Y usted va a hacer un pacto con Dios aunque no tenga dinero, porque entonces puede usar su tarjeta de crédito, sus escrituras, sus joyas, etc. Y entonces se ve cómo va entrando ahí las hojas, ¿no? Con promesas. Hay muchos errores allí. Primero, aquí está la unción. Es un error porque el Espíritu Santo, que es el que nos unge, está en cada creyente. Usted es un templo del Espíritu Santo y donde usted esté, ahí está el Espíritu Santo. La unción no está aquí o allá. La unción la tenemos nosotros y la unción no es más que la presencia, la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que ahí está el primer engaño. El segundo engaño es que va a haber profecía de prosperidad. Y cuando uno lee la Biblia, va a ver que los profetas siempre denunciaron el pecado, la idolatría y la injusticia. Los profetas verdaderos no andaban diciéndole a la gente, vas muy bien, Dios te va a bendecir, todo va a ser paz, todo va a ser prosperidad. Eso no decían. Bueno, eso decían los profetas falsos, si no lea Jeremías o Segundo de Reyes. Los verdaderos profetas denuncian el pecado. No manipulan a las personas para que den dinero, ni mucho menos con la promesa de que todo va a estar bien. Un tercer error es el decir que usted haga un pacto con Dios. Solo existe en la Biblia, solo existe un pacto. Y ese pacto consiste en que Dios nos ama incondicionalmente y nos ofrece su salvación. No hay otro pacto. Es un pacto de gracia, es un pacto gratuito, donde Dios lo pone todo y lo hace todo, y nosotros solamente tendríamos que decirle sí. Y entonces, si usted pretende hacer pactos con Dios, no es algo que está en la Biblia. Jesús lo dejó muy claro en el Sermón de la Montaña, cuando dijo, no jures, no prometas, no sabes si puedes cumplir, no jures por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza. ¿Recuerdan? Cuando ustedes hablen, sea sí o no, y que se cumpla. No hay pactos con Dios, más que el que Él nos ofrece, el pacto de gracia, el pacto de salvación. Así que ahí está otro error. Y luego, decirle al creyente que tiene que traer su ofrenda para que Dios lo bendiga. Eso es exactamente lo que sucedía en los tiempos de la venta de indulgencias, que eran unos papelitos, una especie de certificados que la persona podía comprar, y ahí se estipulaba una indulgencia, es decir, un perdón por X número de años
en el purgatorio. Aquellos tiempos en que la gente suponía que por su dinero podía evitar el castigo, podía pecar sin consecuencias, podía llegar al cielo dando dinero. Eso trajo muchos problemas a la cristiandad. Y hubo una protesta a partir de la Reforma, y dentro de la Iglesia Católica, la misma Contrarreforma trató de corregir ese punto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI otra vez nos estén vendiendo indulgencias? Otra vez nos digan que si damos dinero, Dios nos va a bendecir. Y que para participar de las bendiciones que se están profetizando, tenemos que dar dinero. Es un tema entonces muy complicado. Pero déjeme decirle que en este tema, como en todo el cristianismo, el aspecto más importante es la actitud, es el corazón. Corazón no son las emociones, ya lo sabemos. Corazón significa las actitudes más profundas, los pensamientos más profundos. En este tema del dinero, como en todo tema del cristianismo, Dios trata con la actitud de las personas. No con fórmulas, con reglas, con objetos. Entonces no se trata, yo doy y Dios me da. Eso es una especie de regla. Yo doy y Dios me multiplica. Esa es la búsqueda mezquina de un interés. Hay algo más de fondo. ¿Sabe quién puede ofrendar? La única persona apta para ofrendar en una congregación es la que se ha ofrendado a Dios. Si usted no se ha ofrendado a Dios, no ofrende. Hermano, no diga eso, van a bajar las finanzas. Si usted no se ha ofrendado a Dios, no ofrende. ¿Cómo eran las ofrendas en lo que llamamos Antiguo Testamento? Normalmente eran de animales, en su mayor parte, aunque había ofrenda de granos, pero eran ofrendas de animales. Y había que traer lo mejor. Desde el libro del Génesis, en la historia de Caín y Abel, leemos, y Abel trajo de lo mejor de su ganado. Si usted tuviera animales, si viviéramos de la economía de tener animales, y usted tiene unos borregos, y de esos borregos hay un semental, ¿cuánto vale ese borrego? Vale mucho, y para usted es muy importante. Entonces, vemos que Abraham estaba acostumbrado a dar lo mejor. Tan es así que finalmente Dios le dijo, dame a tu hijo. La historia de Abraham ofreciendo a Isaac es la historia de una ofrenda. Ofrendar un toro, ofrendar un borrego, era costoso. No son los 2 pesos que me saco de la bolsa, ¿verdad que no? ¿Cuánto cuesta un animal de esos? ¿Alguien tiene idea? En el momento en que la ofrenda se llevaba, se colocaban las manos sobre ese animalito como una representación de la identidad entre la ofrenda y el oferente. De tal manera que eso tenía que significar que era el oferente mismo quien se estaba ofreciendo a Dios. Por eso se perdonaba la culpa no del borrego, sino del que ofrecía. Eso en una ofrenda por el pecado o por la culpa. Pero había otras ofrendas, a la ofrenda de paces. De esas ofrendas una parte se la comía el que ofrecía. Pero hay una ofrenda en la que no se pedía perdón de nada, no se le pedía a Dios nada y tampoco se comía nada, no se rescataba nada de eso. Se llamaba el holocausto. Y era una ofrenda en la que la víctima se ponía sobre el fuego y se quemaba
hasta consumirse por completo, hecho cenizas. Y esa es la única ofrenda que era de absoluta adoración. No se pide perdón, solamente se adora, solamente se da gracias. Solamente se simboliza que yo me estoy dando a Dios y a su servicio hasta consumirme. Nuestra vida, como quiera que sea, se consume. Pasan los meses, pasan los años y nuestra vida se consume. Si no, pregúntenle al espejo, ¿no? Pregúntenle al achaque de, ay, antes no me dolía el dedo gordo del pie, ¿no? Nuestra vida se consume. ¿Qué mejor que se consuma en la adoración y en el servicio a Dios? Hay una historia allá en el Evangelio de Marcos muy conocida, muy citada en estos temas de la ofrenda, y es la historia de la viuda. En aquella ocasión que Jesús y sus discípulos estaban sentados a la entrada del templo, cerca del gasofilacio, es decir, cerca de una cajita donde la gente que llegaba al templo echaba su ofrenda. No es tanto como lo hacemos aquí, ¿no? Es más, ¿dónde está el colector? Nosotros pasamos el colector y luego le pedimos al hermano más ogro que recoja la ofrenda, a ver si los asusta y con eso dan, ¿verdad? Pero ahí está una cajita para recoger la ofrenda. Y entonces dice Jesús, cuando pasa una mujer pobre, le dice a sus discípulos, esta mujer dio más que todos. Y los discípulos, sorprendidos, le dicen, maestro, bueno, tú eres muy sabio, pero como todos los genios, a lo mejor eres medio distraído, ¿no? Esta mujer dio muy poquito. Gracias, Connie. Esta mujer dio muy poquito. ¿Ve? Estas personas que llegan con su talega, con su bolsa de monedas y la echan. Este fariseo famoso que mandó llamar al que toca la trompeta para que todos se dieran cuenta que iba a dar al Teletón 1,000,000 de pesos, ¿no? Y tú no te diste cuenta que esta mujer dio 2 moneditas de esas que pues no las podemos ni agarrar, de tan chiquitas, ¿no? De 50 centavos, ¿no? De 10, todavía hay de 10 centavos, ¿no? Creo que dio 2 de 10 centavos. Señor, no, ¿cómo que esta mujer dio más que todos? Dice Jesús, los otros dieron de lo que les sobra. Esta mujer dio todo lo que tenía. Hay una diferencia allí, ¿no? Dar de lo que me sobra, pues sí duele el codo, pero no duele tanto. A veces que se pide, traigan ropa para los hermanos de Chiapas y nos traen unas cosas que ni para la basura, ¿no? Es lo que les estorbaba ahí en su casa ya. No hay generosidad. Esta mujer dio todo. Andrew Murray, que escribió un libro cristiano sobre el dinero, dice algo así, miren, un pedacito les voy a leer. El mundo pregunta, ¿cuánto tiene este individuo? Porque el mundo adora el dinero, ¿no? El lujo, el placer. El mundo pregunta, ¿cuánto tiene este individuo? Cristo pregunta, ¿cómo usa este hombre su dinero? No importa si tienes poco o mucho. ¿Cómo usas tu dinero? La semana pasada decíamos que somos administradores de Dios. Y todo lo que está en nuestras manos no es nuestro, sino Dios nos ha puesto a administrarlo. El mundo piensa en ganar dinero. Cristo en la forma de darlo. No estoy tan preocupado por ganar dinero, estoy más preocupado por dar. Lo que otro teólogo, Paul Tillich, llamaba el santo despilfarro. Recordándonos aquella escena donde una mujer entra con un perfume
carísimo, y rompe el frasco y llena a Jesús en sus pies con perfume. Y entonces un predicador de la prosperidad que se llamaba Judas, que era el tesorero del grupo, dijo: ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Se pudo haber dado esto a los pobres. Y el Evangelio aclara, no le interesaban los pobres, sino que como era el tesorero, el Señor lo quería bendecir, ¿no? El santo despilfarro que hizo esa mujer apunta al santo despilfarro que hizo Jesucristo en la cruz. Cuando pensamos cuánto se ama a un hijo, cuánto ama Dios a su Hijo Jesús, y aún así lo dio por nosotros, ya no cabe en nuestra mente cuánto nos ama a nosotros, si dio a su propio Hijo. Y eso es lo que Tillich llama el santo despilfarro. Y cuando un hombre da, el mundo pregunta: ¿cuánto da? Cristo pregunta: ¿cómo da? Cristo no tiene en cuenta la cantidad, sino los motivos. Muchos dan de lo que les sobra, como parte de la costumbre religiosa, y su vida está tan cómoda antes como después que ofrendaron. No pasó nada realmente, ¿no? Pero Cristo no pregunta cuánto damos, sino cuánto nos queda. Ese es Andrew Murray, no lo inventé yo, no vayan a creer que los quiero convencer. Lo que quiero subrayar es que en Dios lo importante es la actitud. Cuando esta mujer dio esas 2 pequeñas moneditas, se estaba dando ella misma, ¿no es cierto? Cuando damos de lo que nos sobra, no nos estamos dando nosotros mismos. Y darse uno mismo solo puede ser posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando permitimos que el amor de Dios nos inunde. Acuérdense que estar lleno del Espíritu Santo no es una cosa extraña, no es un rito. Ese es, en otras palabras, estar enamorado. Cuando una persona está enamorada decimos: ay, perenganito solo habla de sutanita, está lleno de sutanita. Bueno, estar lleno del Espíritu Santo es estar tan enamorado de Dios, tan embargado por el amor de Dios. De otra manera el cristianismo no funciona en ningún aspecto. El cristianismo no funciona por reglas. Por ejemplo, en esto del dinero. Como la gente que está en la carne no quiere dar, la carne no se agrada en dar. ¿Verdad que no? A la carne le agrada tener, codiciar, hasta robar. ¿Usted cree que la carne quiere ofrendar? Pues no. ¿Y cómo motivar la carne? Hermano, si das 1 peso, Dios te va a dar 100. Eso sí motiva la carne. Pero esa ofrenda no es una ofrenda genuina, ¿de acuerdo? Otros dicen: bueno, ¿por qué no tener todas las cosas en común? Por ejemplo, el marxismo. ¿Por qué no tener todas las cosas en común? Así todos seríamos felices. Oye, pero los demás no van a querer. Bueno, pues entonces hagamos la revolución violenta. Le quitamos a los ricos lo que tienen, los fusilamos, los repartimos y todos felices y contentos, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, vemos que los primeros cristianos vendían sus propiedades y repartían a los pobres. ¿Qué los motivaba a hacer eso? Que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Quién los obligaba? ¿Acaso Pedro dijo: todos tienen que vender o tienen que traer su dinero y aquí repartirlo todos, porque si no se van a ir al infierno? ¿Así dijo Pedro? ¿O Juan dijo: todos traigan su dinero porque entonces Dios se los va a multiplicar y el que dé una casa Dios le va a dar 7 casas? ¿Eso dijo Juan?
No. La gente traía las cosas porque amaba. Y amaba porque estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, para el ofrendar, antes que las reglas, tenemos que tener la actitud correcta. Ofrendarnos a nosotros mismos y dar por amor. Y lo mismo se aplica al que recibe. ¿Cómo debe manejar un ministro el dinero que recibe? Si su actitud no es buena, lo va a manejar mal. No hay, son frecuentes las noticias de que hubo un fraude en una iglesia, ¿no? Una de las grandes tentaciones de los ministros es el dinero. Por allí decían que las 3 Fs, ¿no? ¿Saben cuáles son las tentaciones de las 3 Fs del ministro? La fama, la fortuna y las faldas, ¿no? Entonces el dinero es una de las tentaciones. Pero ¿cómo puede manejarlo adecuadamente? Eso es una cuestión de actitud. Por eso ya les he señalado cuando Pedro y Juan se encuentran con el cojo que les pide dinero y ellos dicen, míranos, no tenemos. ¿Está bueno eso, no? No tenemos. Hoy se predica lo contrario. Prosperidad, riqueza. Algunos otros textos, por ejemplo, en Proverbios, varios textos de Proverbios, bueno, ayúdenme a buscarlos, yo creo que no está de más que se los lleven en su corazón. Proverbios 11:25, hay una bendición, fíjense. El que es generoso, prospera. El que reanima, será reanimado. Consolar y ser generosos. Y el verso anterior dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Hay gente tan desordenada en el dinero o tan avariciosa que no es ni capaz de pagar lo que le prestaron. Y dice, esa gente va a morir en la miseria. Otros que dan y reciben más de lo que dan. Hay una frase de Jesús que no está en los evangelios. Cuando una frase de Jesús no está en los evangelios, no la tenemos por escrito, se llama un ágrafa, es decir, un dicho no escrito. Pero lo cita Pablo. Como dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Tenemos otro proverbio, bueno, hay muchos proverbios del tema, no los vamos a leer todos, pero por ejemplo, a Proverbios 28:8. Dice, el que amasa riquezas mediante la usura, las acumula para el que se compadece de los pobres. ¿Cómo se ha formado la riqueza de la gente muy rica en el mundo hoy? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De la usura. ¿Y qué es la usura? Cobrarle intereses a las personas. ¿Cómo funciona el banco? Tú dejas tu dinero en el banco, tú dejas 1,000 pesos en el banco un año y regresas al año y dices, ya se ganó 1 peso de interés, ya tiene 1,001 pesos, ¿no? Pero al revés, si a usted le prestan los 1,000 pesos y usted regresa al año, dice, ya debes 3,000 pesos. ¿Ve? Eso se llama usura y así funciona la riqueza de este tiempo. Allí en el verso 27 del mismo capítulo, Proverbios 28:27 dice, el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza, el que le niega su ayuda será maldecido. El que ayuda al pobre, Dios lo bendice.
el que le niega ayuda al pobre será maldecido. Hermano, ¿no había dicho que no existían las maldiciones? Sí, pero acuérdense que las maldiciones al estilo esotérico, como mala vibra demoníaca que traigo y que me tienen que sacar, eso no existe. Que la Biblia, cuando habla de maldición, habla de la sentencia de Dios sobre el culpable. ¿De acuerdo? Y eso no lo podemos andar echando fuera. Entonces, como usted ve, esto tiene que ver con la actitud. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, se dice que además de los discípulos que seguían a Jesús, también los seguían muchas mujeres. Y en el verso 13 dice que muchas de esas mujeres ayudaban con sus bienes. ¿Usted se ha puesto a pensar que la tarea de Jesús requería dinero? En general no lo imaginamos así. Simplemente imaginamos a Jesús caminando, llega a un lugar, hace milagros y tal. Pero hay que preguntarnos, Él y todos los que van, ¿qué comen? ¿Dónde duermen? Los que tenían familia, ¿se acuerdan que decía Pablo que no tenemos derecho de traer una hermana o una mujer con nosotros? Pues en el grupo de Jesús iban mujeres y probablemente algunas podrían ser esposas de algunos discípulos. Y entonces esos discípulos, por ejemplo Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez el Señor fue a la casa de Pedro, cuando estaban en Galilea, ¿no? Y que la suegra de Pedro estaba enferma y el Señor la sanó, ¿se acuerdan? Bueno, pero no siempre Jesús y Pedro estaban en Galilea. Se fueron a Gadara y a Jope y a Cesarea y a Jerusalén. Y mientras Pedro andaba ahí siguiendo al Señor, ¿qué comía su mujer y sus hijos? ¿Usted cree que Pedro era un desobligado? Señor, yo te voy a seguir y mis hijos que se mueran de hambre, ¿será algo que Dios nos pide? ¿Recuerdan que Pablo dice, si alguno no provee para los de su casa, es peor que un infiel? Y hay hijos grandes con padres ancianos que no les ayudan en nada. Y hay maridos con esposa e hijos, maridos cristianos, que no dan el gasto en su casa. Pablo dice que ellos son peor o peores que un infiel. Entonces, no puedo servir a Dios porque tengo una familia. Sí lo puedo servir y puedo aceptar el reto de creer que Dios me va a proveer lo que necesito. Y no me va a proveer lujos tal vez, ni sobrantes, pero me va a proveer lo que necesito. Y en esa fe yo tengo que caminar, sabiendo que ser siervo de Dios no es huir de la responsabilidad familiar. Pues mira, el Señor me llamó al África y ahí te ves, oye, ¿y quién va a dar el gasto para los niños? No, pues yo no sé, a mí Dios me llamó. Eso no está bien. Por eso les digo, ¿con qué vivían los discípulos y qué comían y dónde se hospedaban y todo lo que se necesita cuando se hace una tarea? Pues dice que muchas mujeres ayudaban a Jesús de sus bienes. Vamos a la primera carta a Timoteo. Hoy estoy saliéndome de las reglas de la homilética, porque los traigo de pasaje en pasaje. Ustedes me perdonarán, ¿verdad? En el capítulo 6, que ya alguna vez comenté, probablemente hace 3 años o no sé, no todos estaban, así que lo voy a volver a comentar. Primera Timoteo 6, primero hablando de las falsas doctrinas, que como nos decía nuestro hermano Víctor, por la mañana yo estuve compartiendo el riesgo de las falsas doctrinas, porque la iglesia ha aceptado muchas falsas doctrinas dejando de lado la Biblia. Dice el verso 3, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende.
Ahora, más adelantito en el verso 6, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Parece una contradicción. Se obtienen grandes ganancias, pero yo estoy satisfecho con lo que tengo. No es una contradicción. Veamos el verso anterior. Dice que los herejes, los que tienen doctrinas falsas, provocan altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Así que cuando Marx y otros pensadores dicen que la religión es un negocio, no están diciendo nada nuevo. Pablo ya lo había dicho, ¿no? No habían leído a Timoteo, creo. Pablo ya lo había dicho. Los que enseñan falsas doctrinas quieren fundamentalmente ganar a través de la religión. Entonces no es extraño por qué los que predican guerra espiritual, los que predican confesión positiva y decretos, los que predican liberación de maldiciones y demonios, los que predican éxito y liderazgo, no es de extrañar que siempre estén insistiendo en la ofrenda y que toda la ofrenda se la queden ellos y cada vez vivan con más lujo. No es de extrañar. Aquí los describe, aquí les saca una radiografía y dice que es la gente que cree o que usa la religión como fuente de ganancia. Pablo continúa y dice, sí, efectivamente la religión es una fuente de ganancia, pero no ganancia material. Por eso es que no es contradictorio cuando luego dice, estemos contentos con lo que tenemos. Y ya hemos insistido que el cristiano debe de ser diferente. Hermanos adultos, hermanos jóvenes, pónganme mucha atención. Tenemos que ser diferentes a todos los demás. José era diferente a sus hermanos. José era diferente a los egipcios, ¿verdad? ¿Saben de cuál José estoy hablando, no? David era diferente. Nosotros tenemos que valorar el llamamiento, la elección que Dios nos ha hecho y saber que somos diferentes. Por eso no debemos dejarnos arrastrar por la manera en que la gente piensa, por las cosas que la gente quiere. Uno de los síntomas de que la gente no sabe lo que quiere son las modas, las marcas. Como yo no me siento alguien, necesito comprarme un teléfono o unos tenis de marca fulana para sentir que no estoy atrás, que soy alguien, ¿no? Otra manera en que la gente trata de ser alguien y de distinguirse porque no sabe quién es, pues es tatuarse. Entre más tatuajes trae una persona, menos sabía quién era esa persona, ¿no? Tuvo necesidad de buscarse una identidad aparente. Pero estando conformes con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que en este momento tengamos. Bueno, hermanos, usted no sabe que mis zapatos ya, conforme. Es que la ropa que pues ya es del año pasado y de esta última temporada no me he comprado nada. Conforme con lo que tenemos, ¿no? Pero es que mi casa, no importa. Si Dios le da, qué bueno. No es un conformismo negativo, ¿no? Como voy a estar conforme, ya no trabajo, ya no ahorro, es más, ya ni me baño, pues así estoy bien, ¿no? No, es un conformismo en donde yo trabajo, me esfuerzo, pero sirvo a Dios, donde mis prioridades no son lo material, porque lo que Dios me vaya dando, como dice Pablo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Hay épocas de la vida en que vivimos en gran escasez y hay épocas en que vivimos en abundancia. En ambas situaciones estamos contentos, agradecemos a Dios, no codiciamos, somos fieles a Dios, seguimos administrando lo que Dios nos ha dado y seguimos esforzándonos con lo que Dios nos ha dado.
Sigue diciendo Pablo en el 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Eso está bueno, ¿no? Me contaban de una persona que dice, es que yo quiero que cuando me muera me lleven una orquesta como la que llevaron al velorio tal. Pues sí, nada más que ya no la vas a oír. ¿Para qué quieres que te la lleven? ¿No? No nos podemos llevar nada. Acumulamos y acumulamos en esta vida. Y todo se va a quedar. ¿Y qué va a pasar con lo que vamos a dejar? Pues algunas cosas las van a tirar a la basura, porque de por sí ya ni las querían en la casa, ¿no? Otras, los hijos se van a pelear por ellas. Seguramente muchos de nuestros libros se los van a malbaratar al vendedor de libros por 5 pesos, ¿no? Nada nos vamos a llevar. Por eso una mujer muy inteligente, que su marido que se murió había sido su última voluntad, que lo enterraran con todo su dinero, lo enterró con un cheque por la cantidad de todo su dinero. Pues no lo iba a poder cobrar, ¿verdad? Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Por eso, tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Usted tiene ropa y comida? Sí, ¿verdad? Y con comida me refiero a una comida modesta, ¿eh? En uno de los escritos, si no mal recuerdo, puede ser de Justino, escribiendo al emperador que perseguía a los cristianos y decía que no había motivo para perseguir a los cristianos, hablaba entre otras cosas de la modestia de los cristianos que no gastaban su dinero en casas de comida. No es que sea pecado ir a un restaurante, pero no hay que pasársela siempre deseando los lugares caros, las mejores comidas. Aquí tenemos algunos chefs. Con una tortillita y un huevito se puede hacer un manjar, ¿o no? ¿Verdad? Bueno. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Bueno, yo no me quiero enriquecer, ya nada más quiero un poquito más. Ese es el truco. Porque todos queremos un poquito más y unos ganamos más y otros menos, pero dése cuenta que todos, los que ganan más, también quieren un poquito más. Y entonces el que desea enriquecerse cae en muchos deseos. Pues bueno, sí, es que ahora se me antoja un traje. Bueno, ahora se me antoja un mejor carro. Pues ahora se me antoja un viajecito a la playa. Y no estoy condenando que algún momento usted tenga una bendición así. Lo que estoy diciendo es que no sea lo que codiciamos, no sea la prioridad, no sea lo que nos mueve. Y si lo tenemos, qué bueno. Y si no lo tenemos, que seamos igual de felices. ¿Sí o no? ¿Podrá ser? Digo, si Dios dice, pues te voy a dar un carro, bueno, pues gracias, Señor. Pero si usted me pregunta por marcas de carros, yo no tengo la menor idea de marcas de carros, porque nunca estoy pensando, yo quisiera un carro así o quisiera un carro así. Entonces no es pecado que usted tenga un carro, pero no ponga su corazón, no ponga su mente, sus deseos en las cosas materiales. Porque el que quiere más cosas materiales nunca va a ver satisfechos sus deseos, cada vez va a tener más deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Para empezar, en la ruina económica, ¿no? Tanto quería yo un carro que fui y lo saqué a crédito y ahora no lo puedo pagar y ya me van a embargar y ya en la tarjeta debo el doble y etcétera, etcétera. Pero también en la ruina y en la destrucción espiritual. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice el verso 10. Fíjese algo más. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado
muchísimos sinsabores. Por codiciar el dinero se han desviado de la fe. ¿Usted cree que la doctrina de prosperidad es de fe? ¿O aquí dice lo contrario? Por codiciar se han desviado de la fe. Teniendo todo esto como un contexto, como un marco de referencia en el que debemos entender qué es la ofrenda, podemos regresar al punto de los diezmos. Creo que ya nos quedó claro en la semana pasada que Dios nos va a pedir de manera proporcional a lo que nos da. No podemos decir, todos los hermanos de comunidad tienen que dar 1,000 pesos al mes. Para algunos podría ser muchísimo, ¿verdad? Y para otros podría ser insignificante. Entonces Dios dice, el diezmo es mío. Y aunque al igual que con los borreguitos y los toros que se ofrecían, quien finalmente se los come es el oferente y el sacerdote, la ofrenda es para Dios. De la misma manera, aunque los diezmos se vayan a usar en la iglesia o en la vida de los pastores, se lo damos a Dios, porque es de Dios, porque esa parte es de Dios. Por eso yo les decía que tenemos que ordenar nuestra vida financiera. Hay parejas donde gran parte de los problemas tienen su raíz en las cuestiones económicas. Porque el marido no gana lo suficiente y entonces la esposa siempre le está reclamando, oye, pues es que no hay, oye, pues es que no soy banco, oye, y ahí se agarran del chongo, ¿no? O cuando la esposa trabaja, no está mal que trabaje, pero me refiero a la actitud de, bueno, pues mira, si no estoy contenta contigo, ya me voy, al fin que yo trabajo, yo puedo ser independiente, ¿no? O en el caso en que una mujer puede ganar más que el marido y menospreciar al marido. Y a veces de esos problemas económicos surgen otros problemas de la pareja, de la intimidad. No voy a pedir que levanten la mano, pero seguramente muchos lo saben o lo han vivido, cómo estos problemas pueden minar una familia. Pero también hay problemas porque somos desordenados para gastar. Y decíamos la semana pasada, gastamos en cosas que verdaderamente no necesitamos, ¿no? Hay muchas cosas que verdaderamente no necesitamos. Si quizás nos diésemos una vuelta por nuestra casa, veríamos cuántas cosas hay allí que no necesitamos. Bueno, a mí me dio por coleccionar Biblias, ¿no? Estábamos haciendo una tarea con esas Biblias, pero a mí me gustaba coleccionar espadas. Y cuando me ofrecen una hermosa espada y me da la tentación de comprarla y digo, bueno, no, ¿para qué? Nada más me voy a llenar de más cosas que no necesito. Mejor compro una Biblia. A veces tenemos cosas que no necesitamos. Y como dije, nos vamos a la tienda, nos vamos al mercado y salimos con muchas cosas que verdaderamente no necesitamos. Nos endeudamos más de lo que debemos. Claro que a largo plazo estamos metidos en unos hoyos tremendos. Y luego hacemos otro hoyo para tapar el primer hoyo y no salimos de allí. Tampoco alce la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Una vez que llega el ingreso a la familia, incluidos los hijos, porque mientras los hijos vivan en la casa, deben aprender a dar. ¿Cómo que el hijo trabaja y le dan casa y le dan jabón y le dan comida y le dan todo, pero de su trabajo él no da nada? Eso está mal. De lo que tiene el padre, la madre, los hijos, hay que hacerlo algo de toda la familia. Y sentarse a orar y meditar qué se necesita, qué se debe, cómo se va a gastar, qué se avecina. Y entonces, antes de gastar y sin saber en qué lo gastamos, antes de que la quincena se nos desaparezca, tenemos que haber apartado
la necesidad que venía, la deuda que tenía que pagar, la comida que tenía que comprar. Y en primer lugar, y es difícil decirlo para los que estamos aquí al frente, pero nosotros también tenemos que hacerlo, en primer lugar, tenemos que apartar lo que es de Dios. ¿Y Dios nos va a bendecir? Sí, nos va a bendecir. Económicamente, no lo sé. Estaría mintiendo si le digo que cuando usted ofrenda, Dios lo va a bendecir económicamente, porque puede ser que sí. Y muchas veces así es, gracias a Dios, pero no necesariamente. La bendición puede ser espiritual. ¿Usted cree que Pablo murió siendo muy rico? No. Y sin embargo dio todo y su vida misma. ¿Usted cree que Pedro murió en su palacio? ¿Usted sabe cómo murió Pedro? ¿Ah? Crucificado de cabeza, fuera de su país. ¿Usted sabe cómo murió Pablo? Tuvo un ataúd de lujo con chapa de oro, y lo llevaron en una limusina así, bien padre, a Jardines del Recuerdo judío. Pues no, el emperador Nerón le mandó cortar la cabeza, ¿sí? O sea, las bendiciones no tienen que ser necesariamente materiales, económicas. Si lo son, qué bueno, gracias a Dios. Pero las primeras bendiciones, las importantes, son espirituales. Y no solo de que yo reciba, sino de que a quien yo dé y a quien yo ayude, alabe a Dios. La alabanza y la gratitud del que recibe es como una ofrenda que gracias al que dio, se eleva hacia Dios. Así lo dice Pablo en la segunda a los Corintios. Hay que buscar otras bendiciones más importantes. Un día Pedro le dijo al Señor: Señor, te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Entonces el Señor le dice: el que ha dejado padre, madre, hijos, esposa, casas por mí, recibirá mucho más en esta vida y en la venidera. Y los que son codiciosos lo interpretan de manera física, de manera literal. Allí dice que si dejaste casas, el Señor te va a dar mucho más en esta vida. Entonces yo voy a dar mi casa para que Dios me dé más casas. Ese sería un absurdo, porque en la misma frase dice: Señor, hemos dejado esposa. Pues ya dejaste tu esposa, ahora te doy 7. ¿Verdad que no? Es la bendición del amor, de la comunión, de la satisfacción con Dios, mucho mayor que vamos a tener de aquello que dimos. Más grande lo que Dios nos da que lo que dimos. Y en la vida eterna, por supuesto, por eso hemos insistido en hacer tesoros en los cielos. Ahora bien, decíamos que en la iglesia hay cuando menos 2 tipos de ofrendas: el diezmo y la ofrenda. Aunque podríamos también dividir un poco más. El diezmo que se daba de manera regular, el diezmo que se daba cada 3 años para los pobres, y el diezmo de los diezmos que los sacerdotes daban al sumo sacerdote. En la ofrenda podemos también distinguir entre la ofrenda para las necesidades del templo o del tabernáculo, o de los pobres, o de alguna iglesia necesitada. Pero dejémoslo solo en 2 partes por ahora: la ofrenda y el diezmo. En síntesis, la ofrenda es para las necesidades nuestras como comunidad. Que se paga o se compra un terreno, que se construye un templo, que se paga la luz, que se paga la limpieza, que se compran sillas, que se compran folletos para evangelizar, que se va a un orfanato a llevar apoyo, etc. Esa es una ofrenda. Y el diezmo, que es para los ministros, como se hacía en el caso de los sacerdotes.
y que Pablo vuelve a hablar aquí en la carta a los Corintios. Vamos a regresar allá a Corintios. Capítulo 9, estábamos en el 9, ¿verdad? Cuando dice en el verso 7, no vamos a acabar hoy, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? O sea, los soldados, como cualquier otra persona que trabaja en otra área, recibe un sueldo. Un soldado no va sin que le den una aportación para mandarle a su familia, aunque él esté en la guerra. ¿De acuerdo? También dice, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Sería muy extraño, ¿no? Oye, yo tengo un huerto de árboles de manzana. Oye, ¿qué tal están tus manzanas? No sé, nunca las he probado. ¿Verdad? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿De quién está hablando aquí? De Pablo, de Bernabé, de los demás apóstoles, de los ministros. No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano, dice. No lo digo yo nada más, no es mi opinión solo, dice Pablo, lo dice la ley. Oye, hermano, pero usted dijo que no estábamos bajo la ley. ¿Cierto? La ley no nos salva, nos salva Cristo. Eso debe quedar claro, ¿no? La ley tampoco nos obliga porque no nos da el poder para hacer lo que dice. El poder para hacer lo bueno lo da el amor de Dios en el Espíritu Santo, no la ley. Entonces, ¿la ley no sirve para nada? Sí, la ley sirve para que descubramos en ella los principios de justicia. No para salvarnos, ni para que nos dé el poder, pero sí para que aprendamos. La palabra Torah, en hebreo ley, no solo significa mandato, sino ante todo significa instrucción. Y es probable que la palabra se derive de Tartu en el acadio, que era el arte de aprender a tirar con el arco. Significa instrucción. Entonces, de la ley tenemos que sacar instrucción. Por ejemplo, en nuestra época en que los delitos no se castigan, quedan impunes, y muchas veces con el pretexto de los derechos humanos, y vamos a la ley y vemos que en la ley había penas y castigos para el que delinquía, nos damos cuenta que hemos olvidado los principios de justicia y que nuestra sociedad seguirá degradándose en la medida en que se sienta más buena que Dios y olvide los principios de justicia, y en la práctica lo único que está logrando es que el delito no se castigue y entonces más gente cometa delitos. ¿Qué dice la ley? En el verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Pablo se preocupa, dice Pablo, se preocupa a Dios por los bueyes. La respuesta sería sí, porque es un acto cruel que el pobre animalito esté jalando el arado, ¿no? Ustedes saben cómo trabaja el buey. Cuando no había el buey, entonces el hombre tenía que tomar su azadón o su coa, aquí en América, ¿no? Y ir rompiendo la tierra. Pero cuando descubrió que podía hacer un arado de fierro y que unos bueyes con más fuerza lo podían jalar, entonces el hombre ya solo tenía que dirigir la yunta y los bueyes, ¿no? Arar la tierra. Pero no solo para arar, sino también para cosechar. Lo que hoy hacen los tractores, ¿no? Pero si el pobre buey está cortando el trigo o la cebada o cualquier otra comida y tiene hambre y está trabajando, pero tiene un bozal y no puede comer, ¿no es un acto cruel? Entonces la ley habla de el cuidado a los animales, y ya lo hemos comentado, pero Pablo encuentra que también en esto hay un sentido más profundo, un sentido que se aplica a la vida de la iglesia.
Entonces, cuando alguien dice que los diezmos no son del Nuevo Testamento, pues los bueyes y la ley tampoco son del Nuevo Testamento. Pero Pablo encuentra un sentido más profundo para la vida de la iglesia. Y fíjense cómo dice. Lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Aquí hay que tener mucho cuidado. No se es pastor, ni se debe ser pastor, porque voy a ganar algo. ¿Sí me explico? En tiempos de la colonia, la gente pobre, incluso los indígenas, no tenían movilidad social, es decir, no podían aspirar a algo mejor que a la casta en la que habían nacido, a menos que entraran en el ejército o en el estado eclesiástico. Y entonces si alguien se iba al seminario, pues ya tenía la oportunidad, tal vez de ascender, porque también había un clero pobre y un clero rico, pero cuando menos aquel indígena que no tenía acceso a la educación y no tenía para comer, si se volvía sacerdote, iba a poder estudiar y iba a tener comida. Entonces mucha gente buscó el estado eclesiástico solo para tener una ganancia. Y yo les puedo asegurar que muchos de los que dividen iglesias y forman su nueva iglesia, lo único que están buscando es tener dinero, es hacer negocio, ¿no? Por ahí con mi hermano Víctor hemos platicado muchos casos de ese tipo, ¿no? ¿Verdad? Conocidos. Si Dios nos llama al ministerio, debemos entender que es muy probable que ganemos menos que en otro trabajo. Ahí tenemos el caso de Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. ¿A qué se dedicaban? Eran pescadores. Pedro sería el equivalente del presidente de una cooperativa de pescadores, que tenían sus barcos, que tenían sus redes, que tenían su mercado para vender. Ellos como pescadores ganaban bien. Pero un día el Señor les dijo: síganme, váyanse conmigo. Y dice el texto que ellos, dejando el barco y sus redes, le siguieron. No es que Pedro y Juan no tenían trabajo y estaban de vagos y dijeron: pues vámonos de pastores, ¿no? Muchos en el pastorado no estudiaron. Digo, si no pudieron, pues está bien, ¿no? Deben de estudiar ahora. Pero me refiero al que era un flojonazo en la prepa, en la secundaria, y dijo: no, yo mejor voy a ser pastor, no quiero estudiar. O al que no tenía trabajo y dijo: no tengo trabajo, pues me voy de pastor. Oiga, hermano, pues mínimo démela de diácono, ¿no? Pedro y Juan y Jacobo y Andrés dejaron un trabajo importante, dejaron su sustento, su manera de vivir, para seguir al Señor. Y siguiendo al Señor, tuvieron que pasar la incertidumbre de que a veces tenemos, a veces no tenemos. Porque cuando Jesús le dijo a un joven que lo quería seguir: ¿sí? Me quiere seguir, pero acuérdate o date cuenta, antes sopesa que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Quieres o no quieres? Y por eso ya les dije que ninguno de los apóstoles murió rico. Pero a pesar de eso, dice que el que predica debe saber y de tener la esperanza de que se le va a apoyar. Imagínense que me invitan a predicar una iglesia y yo ahí como pude, con lo que me quedaba, pagué el camión y llegué. Y predico y bueno, hermano, que Dios le bendiga. ¿Y ahora cómo me regreso? Y además ya me estoy muriendo de hambre, ¿no? Y por las 4 o 5 horas que perdí, pues dejé de hacer un trabajo donde me iban a pagar. Entonces, no debe de ser así. Debemos de sostener a las personas. Adelantémonos un poquito y ahí lo voy a dejar, aunque la próxima semana regresemos a ello, donde dice, bueno, es el 12, ¿no? No, perdón, el 11.
Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Pablo se ve aquí un poco temerario, ¿no? Pero se atreve a decirlo. Vale más lo que en el trabajo del ministerio, en el estudio de la palabra, en la oración, se puede meditar y aprender para poderlo compartir. Vale más que el dinero de la ofrenda. ¿Qué vale más? ¿La ofrenda o la enseñanza? Es lo que está diciendo Pablo. Pues la enseñanza, ¿no? Se está atreviendo a decir algo así, ¿no? Por eso es que decía los apóstoles, cuando hubo necesidad de elegir los diáconos, escojan unos diáconos para que nosotros nos dediquemos al ministerio de la oración y de la palabra. Es necesario. Hay quien pregunta, oye, pero ¿tú eres pastor o trabajas? O sea, que el pastor no trabaja o qué, se rasca la panza, o es muy fácil, ¿no? No es muy fácil. A veces decimos también, ¿es que tú sirves a Dios de tiempo completo? Todos deberíamos de servir a Dios de tiempo completo, donde Dios nos ha puesto, ¿o no? ¿No somos cristianos de tiempo completo? Sí. Pero hay ancianos o pastores que por las tareas de visitación, de estudio, de predicación, de enseñanza, etcétera, tienen que dedicar todo su tiempo a la obra, y hay los que no lo hacen todo el tiempo. Yo en lo particular tengo trabajo en la UNAM. Yo soy académico en la UNAM. Pero también tengo trabajo en el Museo de la Biblia, y también tengo otra bola de trabajos, pero también soy pastor. Entonces yo podría decir, como Pablo, bueno, a veces no uso el derecho de recibir algo, en otras épocas sí recibo algo, pero hablemos en lo general. Dice Pablo, si nosotros damos lo espiritual, no es mucho pedir, no es mucho decir que los que reciben lo espiritual aporten lo material. Es un tema difícil, ¿no? Sobre todo si lo está diciendo alguien que es pastor. Pero varios de los hermanos que se conectan y que ven la predicación y que son pastores me han dicho, qué bueno que está tratando ese tema. Porque hay otras iglesias donde los pastores les va muy mal porque la gente no sabe dar, no quiere dar. Y así como hay iglesias donde se manipula a la gente para quitarle todo y que el ministro se enriquezca, hay otras donde el pastor y su familia realmente sufren, no debiendo sufrir, porque teniendo una iglesia que podría dar, no da. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la actitud. Ya me dieron las 7, entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a dar. ¿Qué les parece? ¿No? Porque es la hora de la ofrenda. Entonces ahora sí que vamos a tener que poner en práctica nuestra reflexión.